Dios les bendiga en esta tarde, amados hermanos y hermanas. Una vez más, estamos desde el centro del país, en Kansas City, Kansas, transmitiendo nuestra clase, formando discípulos para Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como ustedes saben, pues nuestras clases las movimos de los miércoles a los jueves a las 7 de la tarde, todos los días, mientras el Señor así nos lo permita, ¿verdad? Y en esta tarde estamos bendecidos y agradecidos con el Señor de que el Señor nos permite estar dando nuevamente nuestra clase. Perdón, bendiciones hermana Lisbeth, Dios la bendiga, Dios te bendiga madre, mi madre está conectada desde México. Tuve problemas con el internet, qué extraño, ¿verdad? Últimamente hemos batallado bastante con el internet. Bueno, Dios les bendiga, gracias por estar aquí, gracias por tomar una hora de su tiempo. Dios le bendiga, hermana Rubí. Gracias por todos y cada uno de ustedes que toman una hora de su tiempo en este día jueves a las 7 de la tarde, tiempo de centro, para estar con nosotros en nuestra clase del día de hoy. Amén. Y para comenzar vamos a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque nos permites estar acá. Padre, levantamos el nombre de Jesucristo en alto en esta hora. Y te damos gracias porque tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo perfecto a nuestras vidas. Permite, Espíritu Santo, que nuestros corazones reciban palabra, Señor, sazonada del cielo. Mis hermanos y mis hermanas están aquí con el firme propósito de aprender de ti, Señor, recibir algo de ti. Y te ruego en el nombre de Jesús que glorifiques a tu Hijo, Señor, ministrándonos en este día a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bueno, pues el Señor les bendiga. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Hemos estado hablando de Asaf, ¿verdad? Del músico, del cantor, del que casi se nos resbala por andar viendo para donde no debía. ¿Verdad? Una de las cosas que estuvimos hablando de Asaf, ¿verdad? Es que en la vida del cristiano es bastante complicado, bastante difícil en el tiempo de la espera. El tiempo de la espera es difícil porque lógico que si está esperando por algo es por algo que necesita, ¿verdad? Cuando nosotros estamos esperando por algo es porque nosotros necesitamos aquello. De otra forma, pues no sería espera. Si no es algo que necesitamos, si no es algo que requerimos, pues no tendría un tiempo de espera, ¿verdad? Cuando no es algo importante para nosotros, a nosotros no nos importa cuánto tiempo tome en llegar. Y en esta ocasión, pues Asaf, él estaba esperando algo y dice pues que casi se le desvía a él su corazón porque él tuvo envidia, ¿verdad? Él tuvo envidia de las personas que hacen cosas malas, él tuvo envidia de aquellos que viven impíamente, se burlan de Dios, mienten, roban, engañan y que vivían tranquilamente, ¿verdad? Al final Dios hace entender a Asaf cuál iba a ser el final de ellos. No con el propósito, jamás con el propósito de decir, mira Asaf, lo que tiene que hacerte sentir bien en tu corazón es que ellos se van a arder en el infierno. No, Dios no lo hizo con este propósito. Dios le mostró a Asaf que las personas que viven de esa manera, tarde que temprano van a enfrentar las consecuencias de vivir así y ellos no van a contar con la guía y la ayuda del Espíritu Santo. Señor le bendiga, hermana Hilda. Entonces vamos a seguir adelante ya con esta breve introducción. La semana pasada tratamos un tema muy importante, ¿verdad? Estuvimos hablando de Asaf, hemos estado hablando de diferentes situaciones que Dios estaba tratando en el corazón de Asaf. Y la semana pasada estuvimos hablando de que Dios estaba tratando en Asaf el doblez de corazón. Y tal vez usted me pregunte, ¿qué es el doblez de corazón o el doble ánimo? Bueno, el doble ánimo es que usted está hoy decidido a caminar con Dios, usted está hoy decidido a plantarse en los caminos de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos decidido a hacer cosas y cuando la situación se comienza a complicar, pues tiramos aquello y no continuamos adelante? Un consejo que yo le doy como creyente, como hermano y hermana en Cristo es que nunca tire las cosas, nunca deje las cosas sin terminar. Usted como cristiano o usted como una persona
que ha sido llamada y apartada por Dios, usted y yo no estamos llamados a retroceder. No estamos llamados a querer hacer las cosas y ya para mañana no. Eso se llama doble ánimo. El doble ánimo es algo que a cualquier persona lo puede llevar al fracaso. El doble ánimo es algo muy terrible para la vida de cualquier persona, con mayor razón para la vida del creyente. Entonces Dios estaba tratando con Asaf el doble ánimo. ¿Por qué? Porque era el tiempo de espera. Y en el tiempo de espera, a usted y a mí, nos puede venir el desánimo. A usted y a mí se nos pueden acabar las ganas de seguir adelante. En el tiempo de espera, en el tiempo difícil, en el tiempo donde nosotros no sentimos como que el viento de Dios está a nuestro favor, sino que más bien sentimos como que hay un huracán en contra y no sentimos que el viento de Dios nos empuja a llegar a la promesa del Señor. Ahí es donde Dios purifica el corazón. El doble ánimo tiene la raíz en el corazón. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, verso 8. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago acerca del doble ánimo. Amén. Vamos para allá, vamos a ver qué nos dice el apóstol Santiago. El doble ánimo, como le decía, radica en el corazón. Todos los problemas del corazón del hombre todos los problemas emocionales del hombre radican en su corazón. Entonces, el doble ánimo es un problema en la vida de cualquier persona y es algo que tiene que ser erradicado, mis amados hermanos. Para nosotros poder caminar con Cristo, el doble ánimo es algo que nosotros no nos podemos guardar. El doble ánimo. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y ustedes, dice, pecadores, limpiar las manos, ¿verdad? Y ustedes, los de doble ánimo, purificar el corazón. Quiere decir que cuando hay doble ánimo en el alma, en la mente de una persona, están sucediendo varias cosas cuando hay doble ánimo. Porque mire, si leemos el versículo 8 del libro de Santiago, en el capítulo 4 del libro de Santiago, primeramente dice, acercaos a Dios. Cuando usted es una persona inconstante, cuando usted tiene problemas de ánimo, cuando usted es una persona que el día de hoy usted tiene ánimo de hacer algo, pero mañana lo deja, mañana lo tira, mañana ya no lo continúa. Hoy por hoy los jóvenes carecen mucho del ánimo y muchísimas personas alrededor del mundo están padeciendo problemas de ánimo, problemas emocionales, ¿verdad? Y Dios tiene que purificar nuestros corazones de eso. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces usted se ha encontrado determinado y decidido a hacer algo? Pero cuando va a la mitad del camino y las cosas se ponen difíciles, dice ya no. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Las dietas. Las dietas. Está decidido usted a tomar su dieta, está decidido usted a cuidar su salud, pero cuando aquello se empieza a poner difícil, cuando aquellos empiezan a venirle aquellos antojos o aquellos recuerdos de lo que usted hacía antes, de lo que usted comía antes, ¿se da cuenta? Así como Asaf empezó a mirar a los impíos y empezó a mirar al lado, entonces se le acaba el ánimo y usted dice, ay no, al cabo ni avanzo, no veo progreso. Porque en nuestras vidas, cuando enfrentamos situaciones, va a haber etapas en nuestra vida donde no vamos a sentir que avanzamos. Y esto sucede, mis hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Usted puede sentir que no avanza tratando de salir de una situación difícil económica. Las personas que tienen deudas, ¿verdad? Muchas personas hoy en día tienen deudas y quieren salir de deudas, pero no pueden, sienten que no avanzan porque les tomó 10 o 15 años llegar ahí. Entonces, en un año usted no va a salir de lo que le tomó 15 años entrar. Y el avance se siente lento. Y usted siente que el tiempo en el área de avanzar, de crecer, como que si no avanza. Pero Dios está purificando el corazón del doble ánimo. Lo que le quiero decir con esto es que Dios no va a dejar de trabajar con usted.
Dios no va a dejar de trabajar conmigo. Acuérdese, Dios corrige al que toma por hijo. Y una de las correcciones es quitarnos esa inconstancia, ese no seguir adelante cuando la situación se me dificulta. Tenemos que aprender a seguir adelante y a continuar caminando con el Señor, porque el camino del Señor no es fácil. Va a haber muchas ocasiones en que usted va a sentir que no avanza. Muchas veces estamos orando por algo que estamos pidiéndole a Dios, estamos tal vez orando por que nuestra esposa o nuestro esposo vengan a los pies de Cristo y sentimos que no hay avance y tal vez el ánimo se quiera caer. Pero Dios en su inmensa sabiduría, favor y misericordia, pues Dios purifica nuestro corazón del doble ánimo. Entonces, mire, Santiago 4:8 nos describe claramente lo que es el doble ánimo. Mire lo que dice primeramente. Acercaos a Dios. Cuando usted y yo andamos con un doble ánimo en una área en la que nosotros hemos estado orando a Dios y no recibimos respuesta y nos sentimos desanimados y nos sentimos desesperados, el primer paso para salir de ahí es acercaos a Dios. Luego, y vos, dice, y ese os acercará a vosotros, ¿verdad? Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purifiquen su corazón. El doble ánimo es una impureza de corazón. El doble ánimo puede llevarte a destruir lo que ya has avanzado. Mire, la vida cristiana es como un camino, ¿sí? Es un ir abriendo brecha. No sé cuántos de ustedes les ha tocado, ¿verdad?, que ver cuando un campo va a ser sembrado y lo primero que usted tiene que hacer es desmontar aquel campo. Usted tiene que quitarle a ese campo toda la hierba mala, tiene que arrancar todas las raíces que hay en ese campo que pueden dañar la semilla que usted va a plantar. Tiene que emparejar aquel campo, tiene que trabajar en él. Asimismo es nuestro corazón. Dios tiene que ir arrancándonos las raíces. Dios tiene que ir aparejando nuestro corazón para poder plantar en nosotros lo que Él tiene para nosotros. Y justo en ese proceso donde Dios va plantando, donde Dios va arrancando, donde Dios va sacando de tu corazón lo que no le pertenece a Dios, es donde a ti te puede entrar el doble ánimo. Es donde tú puedes encontrar muchas razones para no seguir caminando con Cristo. Pero déjame decirte algo, no hay ninguna mejor ganancia para ti que la ganancia que se obtiene de caminar con Dios. Te lo digo porque yo tengo más de 24 años, 25 años de caminar con Cristo y en mis tiempos de mayor dificultad, la gloria de Dios ha estado en nuestras vidas. El Señor ha estado con nosotros, el Señor ha sido fiel. Hasta este día el Señor nos sigue sacando adelante. Dios es fiel a sus hijos, Dios es fiel a sus promesas. Vale la pena caminar con Cristo. Vale la pena que no te quedes estancado en el mismo lugar. Porque muchas veces pensamos, ¿para qué caso tiene que siga si esto no va a ningún lado? ¿Qué caso tiene que siga si esto no avanza? ¿Qué caso tiene que siga si no le veo mejoría? Bueno, quiero decirte que ahí está obrando un doble ánimo. Y el caso que tiene que sigas es la promesa que Dios te ha dado de lo que va a hacer. Por esa razón tú tienes que seguir. Por esa razón tú tienes que seguir. Si usted me preguntara, ¿cuántas personas de la Biblia tuvieron que confrontar el hecho de verse en dificultades para lograr obtener lo que Dios le prometió? Le voy a decir cuál es la respuesta. Todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de aquellos que nos decimos cristianos y que estamos caminando con Dios y que estamos esperando que Dios obre en un área de nuestra vida, vamos a enfrentar la dificultad de sentir que no hay avance en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que Dios no está obrando. Eso no quiere decir que Dios no está obrando.
La semana pasada les decía, como decía en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? De Eclesiastes, ¿tú sabes de qué manera crecen los huesos en el vientre de la mujer? ¿Los huesos de un bebé? ¿Tú tienes idea cómo son formados los huesos en el vientre? De la misma manera, así como no puedes entender eso, tampoco vas a poder entender cómo Dios está obrando en tu vida, aunque no veas nada por el momento. El obrar de Dios generalmente tiene que ver con arrancar las raíces de incredulidad del corazón, con arrancar el doble ánimo del corazón. Santiago capítulo 1, verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Inconstante quiere decir que usted no puede confiar en aquella persona, porque hoy le está diciendo que sí, mañana le va a decir que no. Y sabe que esa es una maldición que los seres humanos traemos arrastrando por naturaleza. Si nos enojamos, queremos tirarlo todo. Si estamos tristes, queremos tirarlo todo. Si hay una dificultad, queremos tirarlo todo. Y con Dios no podemos tirar ni desechar nada, porque con Dios es una carrera constante de avance. Entonces, es muy importante que el corazón sea purificado del doble ánimo. No podemos tener doble ánimo. A Asaf, Dios le estaba purificando su corazón del doble ánimo. Por eso llegó un momento en que Asaf se sacó del corazón lo que él sentía. ¿Cómo es que Asaf se iba a dar cuenta que él tenía envidia en el corazón? Porque acuérdese que él en el Salmo 73 dice, porque tuve envidia de los que hacen lo malo. Tuve envidia de no poderme portar como se portan ellos. ¿Cómo podía Asaf darse cuenta de lo que traía en el corazón? Fue a través del tiempo de espera. Fue a través de que Asaf tuvo que pasar por un tiempo de dificultad, un tiempo de espera, un tiempo donde su tierra estaba siendo labrada, estaba siendo arrancada las raíces de maleza de su corazón, arrancado el doble ánimo. Entonces ahí Asaf encontró que la envidia estaba dentro de su corazón. Y mire, la envidia lo llevó a decir que él en vano había servido a Dios todo ese tiempo. La envidia. Ve, y luego en otra ocasión dice, yo tuve envidia de los arrogantes, yo tuve envidia de los que hacen lo malo, porque a ellos les va bien. Y a mí Dios me corrige todo el tiempo. Entonces, la envidia estaba haciendo que el corazón de Asaf se desviara. Es muy importante que el corazón de una persona se limpie si quiere seguir hacia adelante. La palabra de Dios dice claramente que la senda del justo tiene que ser como la luz de la aurora. ¿Sabe cómo es la luz de la aurora? La luz de la aurora empieza de poco y va creciendo hasta que el día es todo alumbrado. Así nuestros corazones tienen que ser alumbrados por la palabra de Dios, y el doble ánimo tiene que salir del corazón. Así que si usted ha estado en un tiempo de espera en este tiempo sobre una situación, yo le digo, no se desespere. No se desespere. Créale a Dios y continúe. Créale a Dios y continúe. Aunque usted no vea la respuesta, aunque usted sienta que nada avanza, créale a Dios. Y cuando el doble ánimo quiera venir a su corazón, acérquese a Dios y purifique el corazón. El doble ánimo es algo que tiene que ser purificado, tiene que ser arrancado. Le voy a decir por qué. Dios es un Dios de principios. Si usted está tomando notas, tome notas de esto. Dios es un Dios de principios y nosotros vivimos en el reino de Dios. Ahora, le voy a aclarar que el reino de Dios en el que vivimos no es ese reino en el que usted decreta, establece y usted le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer. No. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Vivimos bajo la teocracia, que es bajo el gobierno de Dios. Dios es nuestro gobernante antes que nadie. Él es nuestro gobernante. Usted y yo, al entregarle la vida a Cristo, lo que en realidad le entregamos al Señor fue nuestra voluntad y le entregamos el gobierno de nuestra vida.
Usted a Cristo no nada más le entrega el corazoncito hermoso que tiene, ¿verdad? Usted a Cristo le entrega el gobierno de su vida. Y lo que eso significa es que usted ya no va a decidir por usted mismo. Y tal vez usted me diga, bueno, ¿por qué es tan importante que yo le entregue a Cristo el gobierno de mi vida? Porque al entregarle a Cristo el gobierno de su vida, usted ya no toma sus decisiones basado en su propia prudencia. Usted va a tomar las decisiones basado en la palabra de Dios. En toda decisión que usted tenga que tomar, usted la va a tomar basado en la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios le diga, eso va a ser. Eso es rendirle la vida a Cristo, mis amados hermanos. Rendirle la vida a Cristo no es ir a la iglesia todos los días. No le estoy diciendo que no vaya, debe de ir. Rendirle la vida a Cristo no es saberse la Biblia de memoria, lo cual es muy bueno. Rendirle la vida a Cristo es aceptar el gobierno de Cristo para su vida como la mejor opción que usted tiene para vivir. ¿Por qué es Cristo la mejor opción que usted tiene para vivir? Le voy a contestar con una pregunta. ¿Hay algo en su vida que necesite ser cambiado? Yo creo que sí. Y a lo largo de su vida, usted llegó y yo llegué hasta donde estamos porque decidimos. Nosotros tomamos decisiones. Si usted se casó con quien se casó fue porque usted decidió casarse con esa persona. Si usted tiene el trabajo que tiene es porque usted decidió tomar ese trabajo. Usted decidió, yo decidí. Cuando le rendimos la vida a Cristo, ya no decidimos más nosotros. Es la palabra de Dios, es la mente de Cristo, como nos enseñaba el pastor Alfredo. La mente de Cristo que está escrita en la palabra de Dios, la que decide. Y si la mente de Cristo le dice que no robe más, no robe más. Si la mente de Cristo le dice que no mienta más, no miente más. Si la mente de Cristo le está diciendo que usted tiene que ser manso y humilde, usted va a ser manso y humilde. Y ahí en ese tiempo de espera para recibir su promesa se purifica el corazón. Entonces, cuando le entregamos la vida a Cristo, nos volvemos ciudadanos del reino de Cristo y vivimos bajo los preceptos del reino, bajo los principios del reino de Cristo. Ahí es donde vamos a vivir. Entonces, ¿qué es un principio del reino de Cristo? ¿Por qué Dios se interesa tanto en que tú no tengas doble ánimo? ¿Por qué a Dios le interesa tanto que tú no seas una persona que hoy quieres vivir tu vida al máximo llena de felicidad y mañana quieres tirar toda la basura? ¿Por qué a Dios le interesa que no vivas de esa manera? Porque de esa manera no vas a poder edificar nada con tu vida. La edificación toma tiempo. Edificar una vida toma tiempo. Es como crear un hijo. Tener hijos no es solo tenerlos. Tienes que criarlos, tienes que educarlos, tienes que formarlos. Eso toma tiempo, toma sacrificio. Y cada cosa que tengamos en nuestra vida que valga la pena te va a tomar tiempo, sacrificio y a veces dolor. La vida, mis amados hermanos, no es algo fácil de vivir. Y por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para poder permanecer de pie. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder seguir adelante en nuestras vidas. Ahora, mire por qué es importante deshacernos del doble ánimo. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, verso 23. Y es el Señor Jesucristo hablando. Ya antes se los he dicho, ¿verdad? Cuando tenemos clases les he dicho antes. Cuando sea nuestro Señor Jesucristo el que está hablando, hay que poner muchísima atención. Y en Mateo capítulo 25, verso 23, el Señor Jesucristo dice así. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me has dado. Amén. Su Señor le dijo, es Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de su Señor. Quiero que guarde esto en su mente, ¿sí? El Señor Jesucristo está hablando una parábola de personas que les fueron confiadas cosas, personas que recibieron, les fue confiado algo y luego les pidieron cuenta de eso. Y tal vez usted me diga, pero a mí Dios no me ha confiado nada. Amados, amadas, Dios le ha confiado mucho a usted. Dios le confió su vida. Usted tiene su vida. Usted no compró su vida, Dios le dio su vida. Ese es un talento. Dios le confió su familia, si tiene hijos e hijas. Dios le confió su matrimonio. Dios le confió su trabajo. Dios le confió su dinero. Dios le confió su salud. Hay mucho que Dios nos ha entregado como un talento. Y Dios dice, fíjese el precepto del reino, de la palabra de Dios que hay en esta enseñanza. Dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho serás puesto. Y ese es un precepto del reino de Dios, del verdadero reino de Dios. Si tú quieres alcanzar, si tú quieres alcanzar la bendición plena para tu vida de parte de Dios, vas a tener que aprender a ser una persona que no tiene doble ánimo. Y tal vez usted me dice, pero es que yo no puedo. Nadie podemos en nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos entregarle el gobierno de nuestra vida a Cristo y decirle, Señor Jesús, hasta aquí yo viví bajo mis propias reglas, bajo mis propias decisiones. Hoy yo te entrego mi vida. Dame una vida nueva y me comprometo a vivir bajo tu gobierno en sujeción y autoridad a un pastor. Porque no puede vivir bajo el gobierno de Dios sin un pastor, porque usted es oveja de Dios. Dígame, si es oveja necesita pastor. Entonces, mire, el precepto del reino de Dios es que si usted es fiel en lo poco, Dios le va a poner en lo mucho. Pero hay una gran dificultad en ser fiel en lo poco. ¿Sabe qué es lo difícil de ser fiel en lo poco? Que a nadie nos gusta lo poco. ¿A quién le gusta lo poco? ¿A quién le gusta la escasez? ¿A quién? A nadie. A nadie nos gusta lo poco. A nadie nos gusta tener poco en las manos y de ahí tener que permanecer fiel agradeciendo aquello poco que tienes en las manos. Mire, con todo amor y con todo respeto le digo esto. Tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos. Si usted y yo queremos que nuestra vida mejore y que la bendición de Dios llegue, primero tenemos que agradecer lo que tenemos. Hoy por hoy, ¿qué tienes en las manos? Empieza por ser agradecido y serle fiel a Dios con lo poco. En lo poco nadie quiere ser fiel. Nadie queremos estar estrechados, ninguno queremos estar en lo poco. Todos queremos estar en la abundancia. ¿En qué aspecto? Mire, nadie quiere ser fiel en lo poco en las finanzas. Conozco muchas personas que viven diciéndole a Dios, ay Dios, si tú me bendices, si tú me das más, si tú me enriqueces, si tú me ensanchas el territorio, Dios, si tú, Dios, me haces rico, yo te prometo que yo voy a dar y que quiero que sepa algo. Es un error. Usted tiene que aprenderle a ser fiel a Dios en lo poco y de lo poco que tiene, hoy por hoy, dé. ¿Ha escuchado la parábola de Jesús de la viuda? Que aquellos hombres ricos iban entrando al templo y todos sacaban aquel gran dinero y lo echaban en el ofrendario del templo. Y entró una viudecita que echó solamente 2 dracmas. Y 2 dracmas, mis amados hermanos, era nada. Y sin embargo fue la que Jesús miró con agrado. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba siendo fiel en lo poco. Y el Señor les dice, ¿cuál crees que dio más? Y todos, como a todos nos gusta lo mucho y la abundancia, ¿verdad? Pues todos dijeron, pues los que pusieron los billetes grandes, lógicamente, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dice, no. El Señor Jesús dice, no, no fueron ellos los que pusieron más. Fue la mujer que puso las 2 dracmas. ¿Por qué fue la mujer que puso las 2 dracmas la que dio más? Porque dio de lo que necesitaba.
porque esa mujer dio de lo que necesitaba. Tienes que dar de lo que necesitas. Tienes que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Quieres salir de la situación en la que te encuentras? Tienes que dar. Voy a ponerte un ejemplo. Tu matrimonio. Tú dices, yo necesito que mi matrimonio mejore. Dios, por favor, ayúdame, que este hombre cambie, que esta mujer cambie. Y yo te digo, ¿qué estás dando para que esa persona mejore? ¿Qué estás Ay, pero es que, mire que mi esposa no es amorosa. Y yo le pregunto, ¿está sembrando amor? ¿Está dando? ¿En lo poco usted está dando algo para que aquello crezca? ¿Usted está dando de lo que usted anhela recibir? La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir, pero no queremos ser fieles en lo poco. Mire, el pastor Alfredo y yo damos consejerías matrimoniales y usted no sabe cuántas veces nos hemos encontrado con la misma historia. ¿Sabe que muchas veces nos hemos encontrado que la gente nos dice, es que si él fuera diferente, es que si ella fuera diferente, y nosotros le decimos, tiene que ser fiel en lo poco. Con lo que ahorita usted tiene, sea fiel. Sea fiel y cuide lo poco bueno que puede haber en el corazón de aquella persona para usted y increméntelo. Tiene que ser fiel en lo poco. Y de lo poco van a hacerlo mucho. Pero no nos gusta ser fieles en lo poco. Queremos la abundancia, queremos estar amplios, no queremos estar estrechos en ningún aspecto. Muchas veces he encontrado personas que me dicen, yo daría para la iglesia, y no quiero que piense que quiero pedirle dinero para la iglesia, no. Pero mucha gente dice, yo daría el diezmo cuando ya Dios me aumente mi salario, cuando el Señor permite que me aumenten el salario. No, usted y yo tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Fieles en lo poco. Ahorita tienes poco. ¿En qué área de tu vida sientes que tú tienes poco? Ahí hay que ser fiel. Mire, Asaf en el Salmo 73, Asaf probablemente sentía que tenía poco, ¿verdad? Porque él empieza a ver cómo los ricos prosperan, él empieza a ver cómo los ricos consiguen todo lo que quieren y él solamente era castigado y tenía que estar metido en el templo todo el tiempo, ¿verdad? Y dice, y a pesar de que yo me limpio mis manos, dice Asaf en el Salmo 73, y me lavo mis manos y todos los días estoy aquí sirviendo a Dios, pareciera que fuera en vano porque yo no recibo lo que tengo que recibir. Asaf estaba recibiendo una mayor bendición que los impíos. ¿Sabe por qué? Porque a través de ese tiempo de espera, Dios le estaba mostrando su corazón. Dios le estaba mostrando a Asaf que en el corazón él traía raíces que tenían que ser arrancadas. Primero el doble ánimo, porque Asaf ya no se sentía seguro de seguir caminando con Dios. Y usted y yo no podemos retroceder. La semana pasada decíamos, ¿verdad?, que un principio del reino de Dios es que el que toma el arado y mira atrás no es digno de ser discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque pues imagínese un campesino que tome el arado y vaya mirando para otra parte, ¿qué surcos irá a hacer? Así, todos chuecos para todos lados, ¿verdad? Entonces, no podemos mirar atrás. Cuando caminamos con Cristo no podemos mirar atrás. Tenemos que ser determinados. Tampoco podemos vivir pensando que nuestra vida pasada fue mejor. Porque con Dios hay cosas nuevas, hay nuevos comienzos cada mañana. Si usted se determina a seguir a Dios, va a haber un nuevo comienzo para su vida y cada día va a ser un reto, pero usted va a tener que decidir que usted va a seguir avanzando. Usted va a seguir avanzando. Usted no se va a poder quedar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, ahora, otra cosa. Cuando usted decide seguir a Dios, Dios va a comenzar a purificarle el corazón. Y al purificarle, Señor, el corazón, una de las cosas es que lo va a enseñar a ser fiel en lo poco. ¿Qué sucedería? Dígame. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que tiene hijos, ¿verdad? ¿Qué sucedería si yo a mis hijos les doy todo lo que me piden, cuando me lo piden?
En el momento que me lo piden, así mismo se los doy. ¿Qué sucedería si usted y yo hacemos a nuestros hijos crecer dándoles todo lo que aquellos niños piden sin decir no nunca, solo dando? ¿Qué les vamos a hacer a esos niños? ¿Les vamos a hacer un bien? No. Los vamos a hacer crecer como personas demandantes, egocéntricas, egoístas, que solo piensan en ellos mismos y que no están dispuestos a dar nada. En el reino de Dios, mis amados hermanos, no podemos ser así. Porque el primer principio sobre el que el reino de Dios está basado es el de dar. ¿Quiere que le diga cuál es ese principio sobre el que se fundamenta el reino de Dios? Juan 3:16 es el principio. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio. Dios amó y Dios dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. La base, el fundamento de una vida en abundancia es amar y dar. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios nos amó cuando nosotros lo amamos o nos amó antes de que nosotros lo amáramos? ¿Dios nos dio cuando nosotros le dimos o Él dio primero? Él se dio primero, mis amados hermanos. Él nos amó primero. Mire, no hay quien busque a Dios. El libro de Romanos capítulo 3, versículo 13 dice claramente, hace una descripción correcta y precisa de lo que el ser humano es en su naturaleza pecaminosa sin Dios. Y lo vamos a ver en este momento. Romanos 3:13. Amén. ¿Qué dice Romanos 3:13? Romanos 3:13 dice la verdad. Mire, vamos a leer desde el 10. Dice, como está escrito, estamos leyendo la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay uno solo que sea justo. No hay quien entienda. Todos somos sabios en nuestra propia opinión. Somos tercos, somos cabezones. Esta es mi traducción actual. No lo busque en la Biblia, ¿ok? Esa es mi traducción actual. Dice, no hay quien me entienda, no hay quien busque a Dios. Mire, nosotros estamos dispuestos a tener tiempo, fuerza y energía para ir a cualquier parte. Pero para buscar a Dios, difícilmente. En una ocasión, si hace frío, decimos está muy frío. Y si hace lluvia, está muy lluvioso, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sabe qué quiere decir sepulcro abierto es su garganta? Que usted y yo sabemos hablar muy bonito cuando nos conviene, pero cuando nos enojamos y queremos herir a alguien, sabemos usar la lengua para atravesar el corazón de las personas. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre en su naturaleza humana, su garganta es un sepulcro abierto. Hay pura mortandad dentro, hay pura pudredumbre. Dice, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, mentirosos. Dice, con su lengua engañan. Labios, venenosos. Tenemos una boca venenosa. Esa es la naturaleza del hombre. No me diga que no, la Biblia lo dice. Todos tenemos veneno en la boca. ¿O usted nunca enojado ha soltado veneno para hacerle daño a alguien? Yo creo que sí. Dice, veneno de áspida hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición. Porque maldecir no solo quiere decir hablar palabras antisonantes. Maldecir es no apreciar, no bendecir y solamente ver lo malo, donde quiera que vamos, ¿ok? Entonces dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esta es la condición del ser humano sin Dios. Esta es su condición y mi condición sin reconocer a Jesucristo como Señor y sin decirle, Señor, yo te recibo como mi Señor y cambia mi vida. Porque al recibir a Jesucristo como Señor, usted y yo somos adoptados a la familia de Dios y Jesucristo a través de su Espíritu Santo nos da su simiente como hijos de Dios, su simiente incorruptible. Y de ahí es que usted y yo podemos comenzar de nuevo y Dios purifica el corazón. Entonces volvemos al tema, la fidelidad. Ser fiel en lo poco. Ya aquí el Señor, el Espíritu Santo en el libro de Romanos capítulo 3 nos está diciendo cuál es nuestra condición. Entonces Dios nos está diciendo, lo que tú me pides que yo te dé, yo primero tengo que purificar tu corazón para entregarte lo que tú pides. Porque si lo que tú pides te lo doy ahora, lo vas a destruir y vas a terminar en una condición peor que la que estabas. No busques fuera de Dios. Buscar fuera de Dios soluciones es perder el tiempo. Es seguirte tropezando con la misma piedra. Buscar soluciones fuera de Dios es seguir perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hasta aquí lo hicimos. Hasta aquí buscamos soluciones fuera de Dios. Hasta aquí tú y yo para nuestra vida buscamos una solución en nuestra propia sabiduría. Dejemos que Dios haga su trabajo. Esperemos en Dios. Confiemos en Él, confiemos en su palabra, dejemos que Dios nos purifique el corazón y vamos a entender como entendió el salmista Asaf y dijo, entendí que no porque la gente es prosperada quiere decir que es bendecida. Asaf dijo, entendí que no porque ahora le esté yendo bien a la gente que hace lo malo quiere decir que siempre le va a ir bien. Asaf dice, entendí, en el Salmo 73, si usted lo lee completo, él dice, yo entendí que si Dios hoy por hoy me tiene esperando por lo que tanto le he pedido, es porque Dios quiere trabajar en mi corazón primero para entregármelo. Y quiere Dios que yo sea fiel en lo poco, en lo poco. Hay que serle fiel a Dios en lo poco. No quieras tener mucho para serle fiel a Dios. Séle fiel a Dios en lo poco. Si hoy por hoy tus hijos son rebeldes, séle fiel a Dios ahí. Con esos hijos rebeldes, ámalos, instrúyelos con amor, con misericordia, con justicia, con verdad. No los hieras con tus palabras, no los maltrates con tus palabras. Siembra amor en tus hijos. Séle fiel a Dios en lo poco. En eso poco que tienes, que a nadie nos gusta, dígame, si usted va a la tienda a comprar una mata, una planta verde, no va a escoger la mata que tenga el palo casi seco, ¿verdad? Va a querer la mata más frondosa. A nadie nos gusta ser fiel en lo poco, pero es necesario, porque la fidelidad en lo poco va a moldear tu carácter y mi carácter. Séle fiel a Dios en lo poco, ahí con ese esposo, con esa esposa que tú tienes en este momento, que tal vez es difícil la situación. Siembra amor, siembra lo que Dios ha sembrado en ti y yo te prometo que vas a cosechar un fruto de justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque si hasta aquí Dios a ti te ha sembrado algo en tu vida, y eso que Dios te ha sembrado a través de su palabra ha dado fruto y te ha cambiado, lo va a hacer con los demás también. Pero hay que ser fieles en lo poco. Hay que ser fieles en aquel tiempo de necesidad y de decidir purificar el corazón y decirle a Dios, Señor, yo te voy a creer y yo te voy a ser fiel en lo poco. Yo me voy a quedar aquí, Señor, aunque no vea nada. Y te voy a seguir a ti, Señor. Mire, le voy a compartir un testimonio. Cuando el Señor Jesucristo llamó a mi esposo como pastor, él tuvo que dejar su trabajo. Yo tuve que dejar mi trabajo. Tuvimos que ir a prepararnos al instituto bíblico para que él fuera pastor. Y pasamos por un tiempo difícil económicamente. Y aprendimos a serle fieles a Dios en lo poco. Y le doy gracias al Señor por eso.
¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo de necesidad aprendimos a conocer a Dios como un Dios proveedor. Hoy, esta mañana, yo le testificaba a una persona. Cuando nosotros pasamos por ese tiempo de escasez, de ese tiempo de poco, mis hijos aprendieron a orar por sus necesidades. Mis hijos aprendieron que Dios suple, porque ellos vieron a Dios suplir dinero para comida, dinero para zapatos, dinero para chamarras. Ellos vieron a Dios suplir sus necesidades y supieron que nosotros no teníamos en ese momento para suplir, pero que había un Dios que suplía. Le voy a decir algo. Le doy gracias a Dios por ese tiempo de estrechez que vivimos, porque mis hijos aprendieron. Mis hijos aprendieron. Nosotros aprendimos. ¿Sabe por qué? Porque a veces vivimos confiados en el trabajo que tenemos. Vivimos tranquilos y decimos que tenemos fe en Dios porque tenemos un trabajo que nos paga un cheque cada semana. Pero mayor que tu trabajo es Dios. Y a veces para tener paz y gozo queremos que todo esté perfecto. Y no va a ser así. Tenemos que aprender a tener paz y contentamiento en medio de la adversidad porque tienes un Dios que provee. Porque tienes un Dios que ve todas las cosas. Y que Dios sabe que si tú eres fiel en lo poco, tú vas a avanzar porque tu corazón va a ser purificado en ese tiempo. ¿En qué área de tu vida sientes que hay poco? ¿En qué área de su vida usted siente que usted necesita que Dios haga crecer esa área? Puede ser cualquier área de su vida, puede ser su relación con sus hijos, puede ser su relación con su familia, puede ser su trabajo, no sé qué área sea, pero sí le voy a decir algo que sí sé y que sé que no está equivocado. Séale fiel a Dios en lo poco. Séale fiel a Dios ahí. Ahí lo tiene el Señor, séale fiel a Dios. Séale fiel, sea diligente. No menosprecie lo que tiene en las manos. No lo menosprecie. Y mire, vamos a leer para terminar, porque solo nos quedan 5 minutos. Vamos a leer para terminar, ¿verdad? La cita de la palabra de Dios, donde dice la palabra que la mujer dio su limosna. Amén. Donde dice la palabra que esa mujer entró al templo y que dio solamente de lo poco que tenía. Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a Lucas 21, del 1 al 4. Amén. Lucas 21, del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Dice así, la ofrenda de la viuda. Amén. Dice así, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Los que tenían mucho, ¿ah? Vino también una viuda muy pobre, que echaba ahí 2 blancas. Yo le decía que 2 dracmas, perdóneme, 2 blancas, es todavía menos dinero. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo su sustento que tenía. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos, que en el reino de Dios no se funciona como en el reino humano? El Señor Jesús dice en esta porción de su palabra que esa mujer dio más que todos. Y en el mundo natural, usted y yo diríamos, ¿verdad? Pues es ilógico. ¿Por qué? Pues porque los demás dice que echaban de la riqueza que tenían, o sea, imagínese. Y luego quiero que sepa que había un hábito, una costumbre que era muy común que las personas se pusieran a orar en las esquinas y de pie para que todo el mundo viera que estaban orando. Entonces los ofrendarios estaban justo cuando usted entraba al templo y todo el mundo podía ver qué ponía. Y si ellos eran ricos y les gustaba orar de pie, imagínese cuánto ponían en el ofrendario
para que fueran notados cuánto ellos habían dado para la casa de Dios. Con esto no le estoy diciendo que no dé para la casa de Dios. Usted y yo debemos de ser fieles a la casa de Dios. Entonces la mujer entra y ella echa 2 blancas. Y el Señor Jesús inmediatamente dice, ella dio más, porque en su pobreza echó todo su sustento. Y quiero que vea esto. Eso es ser fiel en lo poco. Eso es ser fiel en lo poco. Que en tu necesidad, que cuando tú estás necesitando que te den, tú des. Eso es ser fiel en lo poco. Tal vez usted me diga, hermana, pero yo ya no puedo con mi esposo. Pues en tu necesidad, Dios quiere que tú des. Dios quiere que tú des amor, que tú des misericordia, que tú des compasión, que tú des en tu necesidad. Tal vez usted está diciendo, es que yo necesito que mis hijos entiendan. Bueno, en tu necesidad quiere Dios que tú des. Eso es ser fiel en lo poco. En el área que tú sientes que hay escasez y que tú estás esperando que Dios haga un milagro, ahí tienes que dar. Ahí tenemos que dar. Y no te estoy hablando solo de dinero. No estoy diciéndole porque esto lo usan mucho de una manera equivocada y torcida para dejar a la gente sin nada, ¿verdad? No le estoy diciendo que agarre la cartera y que la vacíe y que se haga un pacto y que no, el mayor pacto que existe es la sangre de Jesús. No podemos superar ese pacto con nada, olvídese de los pactos. No hay mayor pacto que el de la sangre de Jesús y usted y yo y nuestras casas están bajo el pacto de la sangre de Jesús. Es el concepto que hay en esta enseñanza. Lo que quiero que se lleve usted en su corazón y me lleve yo en mi corazón. Tenemos que serle fiel a Dios en lo poco. El ejemplo que le doy para cerrar fue David. ¿Sabía usted que David llegó a tener los valientes de David? Que eran llamados los valientes de David. Su ejército de valientes. ¿Sabe dónde comenzó el ejército de valientes de David? Comenzó en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam. ¿Y sabe quiénes eran los hombres? Cuando todo esto comenzó, ¿usted sabe quiénes eran los valientes de David? Dice la palabra de Dios que David fue ahí a esa cueva a esconderse de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Pero David se mantuvo fiel en lo poco a Dios. Y él fue y se escondió en aquella cueva. Y dice que de los alrededores se corrió la voz que estaba David viviendo ahí. Y que los enlutados, los endeudados, los amargados, los que eran fracasados a los ojos de todo el mundo, fueron los que fueron a dar ahí con David. Pero ¿sabe qué hizo David? David no menospreció lo que le fue entregado por Dios. Eso que Dios le dio en ese momento, eso que tal vez a los ojos de todos dirían, mira, David se está volviendo loco, tiene a todos los fracasados de las aldeas ahí viviendo con él y dice que va a formar un ejército. David no menospreció el principio de Dios de ser fiel en lo poco. No lo menospreció. Al contrario, él agradeció a Dios y ¿sabe qué sucedió? Que después esos hombres fueron los valientes de David. Dice la palabra del Señor, usted no le voy a leer la historia, quiero que lo lea en casa, usted tiene Biblia y en Primera de Samuel lo va a encontrar. Y lea su Biblia, es muy importante que lea su Biblia. Lo único que le puedo decir es que después esos hombres eran temidos en sus alrededores. Pero ¿sabe por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y esos hombres llegaron a ser aquel ejército de David, que dice la palabra de Dios que combatían toda la noche y que la espada se les quedaba pegada en las manos por combatir. Aquellos hombres que nadie les veía futuro, aquellas relaciones personales a las que nadie les veía futuro, Dios lo transformó porque un hombre le creyó a Dios en serle fiel en lo poco. Tal vez lo que tú ahorita tienes en las manos no es lo que tú quieres. En tu
vida personal, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud. Pero séle fiel a Dios en lo poco y créele por lo demás. Purifica el corazón del doble ánimo. Cobra fuerza y sigue adelante en Cristo Jesús. Sigue creciendo en Cristo Jesús. Sigue congregándote. Sigue sirviendo al Señor con un corazón íntegro y puro. Y Dios va a recompensar tu fidelidad en lo poco. Y que el Señor les bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Para mí siempre es un privilegio que el pastor Alfredo me permita ser su maestra. Y le doy gracias al pastor Alfredo que me preste sus ovejas, ¿verdad? De vez en cuando. Y gracias al Señor por cada uno de ustedes que tomó el tiempo para estar aquí en esta noche. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, los fortalezca. Que el poder del Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes y que mi Señor les dé las fuerzas para que sigan siendo fieles en lo poco. No miremos al lado, no miremos si los demás, los que hacen el mal, prosperan. Confiemos en el Señor, que Él tendrá de nosotros misericordia. El pastor les manda un saludo. Saludos, hermana Lisbeth. Saludos, hermano Rey, hermana Alejandra. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que se conectaron. Gracias por regalarme de su tiempo para tomar esta clase conmigo y el día de mañana nos vemos a las 7 de la tarde para adorar a nuestro Dios, los que son de casa. Los que se conectaron de otras partes, no les conozco, perdónenme, puedo ver sus burbujitas, pero no sé quiénes son. Gracias por su tiempo, Dios me los bendiga y guarde esta palabra en el corazón. Un saludo, hermano Reinaldo. El Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.